primero si tiene una falla de qué tipo, una falla electrónica, ¿sí? Empiezo a checar la fuente, empiezo a checar la main, empiezo a checar los LEDs y empezamos a hacer una serie de pruebas y comprobaciones para ver si el problema de la pantalla es una falla electrónica. Si yo voy haciendo mis pruebas, mis comprobaciones, me voy dando cuenta que la fuente está bien, que la main sí me manda las órdenes, pero no logro que encienda el equipo, no logro que me dé video, que me dé brillo, entonces empiezo a encontrar que ya la falla no es electrónica y empiezo a pensar que es una falla de software, que es una falla de memoria, ¿sí? Entonces, en una pantalla tenemos fallas electrónicas, pero también tenemos fallas por software, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando entramos a la parte de software? ¿Qué tenemos que hacer ahí? ¿Sí? Dice, si la falla está por software, el primer punto es que la memoria esté, ¿sí?, alterada, que esté desprogramada. Entonces, empiezo a checar si trae la tarjeta una memoria, ¿qué tipo? EEPROM, o si trae una memoria de tipo Flash, o si trae una memoria del tipo NAND Flash, ¿sí? Y entonces ya empiezo a pensar, dices, ¿sabes qué? Tengo que empezar a checar ya la tarjeta por software, empezar a cambiar memoria, empezar a reprogramar memoria, o de plano empezar a cambiar la tarjeta main en caso de que no tenga información de estas memorias en la parte de software. Pero prácticamente ahorita la tendencia es esto. Si vamos a checar una pantalla de LED, una pantalla de lámparas, o la falla es electrónica o la falla es software, ¿sí? A eso nos estamos enfrentando ahorita en pantallas, ¿sí? Y la parte que les comento es cierto. ¿Cómo dice la canción? Nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas qué? Cuando seas grande. Bueno, en la electrónica también hay que ser un poquito ya mayor. Imagínense que yo les cambio esto y les digo, ¿sabes qué? Vamos a reparar un automóvil. Ustedes ya son electrónicos, ¿sí? Ustedes ya son electrónicos y todo el conocimiento electrónico ya lo traen, ¿sí? Aunque no lo saben, pero ya lo traen. Porque luego no se la creen que ya traen ese conocimiento electrónico. Y entonces les voy a marcar, vamos a revisar la falla de un automóvil. Vamos a revisar la falla de un automóvil. ¿Cómo le vamos a entrar? Luego muchos van a pensar, dices, bueno, pues yo soy electrónico, ¿qué voy a hacer con el automóvil? No sé desarmar los frenos, no sé desarmar la parte de la dirección, no sé desarmar la parte del motor, ¿qué voy a hacer ahí? Es que el automóvil no lo vas a ver desde el punto de vista mecánico, lo vas a ver desde el punto de vista, primero, electrónico, ¿sí? ¿Un automóvil es electrónico? ¿En qué parte? ¿En qué parte es electrónico? Pero aparte de la computadora, ¿en qué parte es electrónico? ¿O por qué es electrónico el automóvil? ¿En qué parte es electrónico el automóvil? Bien, pongan atención ahí para que vean cómo saben ustedes electrónica y lo que nos falta nada más es enfocarlo, ¿sí? Vean, si yo me voy a la parte del automóvil, ¿sí? Primeramente, yo tengo que saber, en el automóvil hay dos puntos importantes que son los que lo hacen funcionar. En el automóvil hay dos puntos importantes que son los que lo hacen funcionar, ¿sí? De la misma forma empezó el televisor empezó igual. Un televisor inicialmente no era digital.
¿cómo prendíamos el televisor? Teníamos que levantarnos y presionar un push para lograr el encendido, ¿sí? ¿Cómo cambiábamos canales? Para cambiar canales teníamos que levantarnos y manualmente teníamos que hacer cambio en el selector de canales, lo que era la torreta, ¿se acuerdan? Esa parte se empezó a hacer digital, se empezó a hacer electrónica, ¿sí? Y fue cuando salió el control remoto. El control remoto traía un botón de power, un emisor, un receptor, y ya el control se hizo electrónico, se hizo automático. En la parte del cambio de canales igual, un channel más, un botón de channel menos, volumen más y volumen menos. Bueno, en el automóvil vamos a tener un conjunto de dos partes. Uno que es el inyector. El inyector va a proveer ¿de qué? De gasolina. Y el otro va a ser, ¿sí?, el que genere la chispa para la bujía. Entonces aquí vamos a tener un generador de chispa para la bujía. ¿Qué pasa cuando inyectamos gasolina a una cámara y queremos que esa gasolina se queme? Tiene que haber una chispa, ¿sí? Entonces la chispa o el arco, que prácticamente es un arco de voltaje que se va a generar aquí, el arco de voltaje es el que va a lograr que esta gasolina se queme, se incendie y prácticamente se produzca una explosión, ¿sí? Esa es la parte mecánica. La parte mecánica va a lograr que esto se mueva, que el inyector mande la gasolina, que la chispa queme esta gasolina y prácticamente se produzca una combustión, ¿sí?, para empezar a mover el motor. ¿Esto puede llevar parte electrónica? ¿Sí? Actualmente el automóvil lleva esto de forma electrónica, ¿sí? La bobina de alto voltaje lleva, ¿sí?, un conmutador. ¿Qué tipo de conmutador creen que sea? Un MOSFET, ¿sí? Y este conmutador va a recibir los pulsos para poder generar esta chispa, ¿sí? Esto, ustedes se recuerdan lo que es un transformador flyback, ¿sí? Un generador de alto voltaje, un circuito que en base a bobina va a generar una chispa de alto voltaje. El que va a switchear es un MOSFET y el MOSFET va a recibir pulsos, ¿sí? El inyector es un componente también por bobina, ¿sí? El inyector está formado por medio de bobinas. La inyección se hace por medio de bobina. La bobina genera, ¿sí?, un campo y ese campo produce la inyección. Esta parte del inyector otra vez está controlado por un MOSFET y este MOSFET recibe los pulsos, ¿sí? Entonces el automóvil, para poder hacer la parte de la combustión, lleva dos controles: control de inyectores y control de chispa, ¿sí? Lo que se ha hecho ahora es que esto se maneja ahora de forma electrónica. Anteriormente teníamos un distribuidor, unos platinos. El platino, ¿sí?, se encargaba de dar los tiempos. El distribuidor se acomodaba para que sincronizáramos la chispa con la inyección del combustible y prácticamente con eso lograba, ¿sí?, el encendido del auto. Ahora esto se hace de forma electrónica. ¿Por qué? Porque estos dos pulsos son enviados por lo que llamamos computadora automotriz. La ECU trae una salida para inyectores y tenemos otra salida para chispa, ¿sí? Y esta computadora va a enviar los pulsos para generar chispa, para mover al inyector. ¿En qué momento? Cuando reciba información de un sensor, ¿sí? Nosotros manejamos sensores. ¿Qué tipo de sensores manejamos en electrónica? Sensor óptico, magnético, hay sensores mecánicos. Bueno, en la parte automotriz
El que se está usando mucho es este, el óptico. El que está usando mucho es este, el magnético. ¿Sí? Un sensor que le diga a la computadora en qué momento tiene que mandar los pulsos para hacer la inyección y para hacer la chispa. ¿Sí se entiende? Esa es la parte electrónica que nosotros tenemos que ver en un automóvil. Es muy diferente a la parte electrónica que manejamos en audio y video. Está hasta más sencillo, dice el compañero. Está hasta más sencillo, ¿sí? Sobre todo porque ustedes ya manejan la parte de electrónica y ya entienden lo que es un sensor que va a enviar la información y ya entienden qué es lo que es una computadora. A final de cuentas, la computadora, dependiendo de la información que reciba del sensor, va a empezar a responder con los pulsos de salida. ¿Sí? Esa es la parte electrónica de un automóvil. En forma así muy breve. En esto se basa la parte electrónica. Una central que va a recibir información de sensores y que va a empezar a entregar pulsos de control. ¿Sí? Lo que está pasando ahorita es que en la parte del automóvil hay fallas electrónicas. ¿Sí? Como todo, hay fallas de potencia. Fallan los MOSFETs. ¿Sí? Fallan los bobinados. Falla la misma computadora. Electrónicamente hay fallas en toda la parte de potencia, en los sensores también hay falla, hay desgaste, ¿sí? Y la computadora, internamente, ¿qué creen que traiga? Como computadora, ¿qué va a traer? Un microprocesador, ¿sí? Y si lleva un microprocesador, forzosamente tiene que llevar una EEPROM. Y el siguiente paso de las EEPROM son las flash. Entonces aquí es donde viene la otra parte. Un automóvil puede tener fallas electrónicas o puede tener fallas de software. ¿Sí? O sea, no necesariamente cuando decimos la falla está en la computadora, cámbiala. No, la falla está en la computadora, prográmala. ¿Qué vas a programar? La EEPROM. ¿Qué vas a programar? La flash. ¿Y de dónde se saca esa información? ¿De dónde se saca esa información? Cuando ustedes tienen una main, dices, hoy tengo una main que es igual a esta otra main. Acá la flash está mal y aquí la flash está bien. ¿Qué hacen? Le sacan una copia, lo clonan y se la pasan al otro. Igual aquí, si tenemos una EEPROM con información alterada, una flash con información alterada, conseguimos una ECU que esté bien, copiamos la información y se la pasamos a estas. Prácticamente lo que tienen que hacer es usar su programador, nada más. Saber copiar y descargar la información. Entonces, un automóvil actualmente se está reparando por fallas electrónicas y por fallas de software, ¿sí? Y la parte que nosotros tenemos que hacer, y prácticamente es el brinquito, porque ni siquiera es un brincote, es un brinquito nada más, es que todo lo que ya sabemos de electrónica y lo que ya hemos ido aprendiendo de software, ahora cómo lo vamos a manejar en la parte del automóvil, ¿sí? Por ahí mucha gente, la otra estaba platicando con una persona, dice, oye, es que yo estaba trabajando, puse mi taller, nada más duré 6 meses y tuve que cerrar. Y le digo, ¿por qué te pasó eso? Dice, pues es que yo abrí la cortina y pensé que la gente iba a llegar como río, ¿no? Dice, por todos lados iba a llegar, sí, equipos por reparar. Le digo, ¿y qué reparabas? Pues yo reparaba televisiones y reparaba mini componentes. Y le digo, ¿y en tu local no pusiste un letrero de reparación de computadoras? ¿De laptops, de PCs? No, no se me ocurrió. ¿En tu local no pusiste un letrero de se reparan teléfonos celulares? No, tampoco lo hice. ¿En tu local no pusiste un letrero de se reparan computadoras automotrices? Tampoco lo hice. ¿Por qué crees que en 6 meses tuviste que cerrar? Pues es que no llegaba trabajo. Es que ahora el trabajo lo tenemos que buscar de diferentes
de diferentes líneas. Si llega alguien y te dice, oye, ¿me puedes reparar este celular? Adelante, es electrónica. ¿Me puedes reparar esta PC, esta tablet? Es electrónica. ¿Me puedes revisar un auto? Es electrónica. ¿Sí? Que lo vemos muy alejado porque no nos hemos acercado, pero ya cuando ustedes se acerquen a mirar, dices, oye, pues sí, es la electrónica que yo ya sé. Es la electrónica que yo ya manejo en audio y video. Nada más lo tengo que enfocar a lo que está haciendo en el automóvil, pero es la misma electrónica, o sea, no hay dos electrónicas que digamos, electrónica del automóvil y electrónica para audio y video, no. Es la misma electrónica, lo único que se hace es la aplicación. Pero es la misma, son los mismos MOSFETs, los mismos pulsos, los mismos chips, las mismas ¿qué? Memorias que ya usamos en pantallas. ¿Sí se entiende? Entonces, esta parte nosotros tenemos que ver cómo entrarle ya a este mundo. Hace poco en la semana estaba platicando con una persona y le digo, oye, ¿tú qué estás haciendo? Y dice, pues yo ya me metí al automóvil. ¿Sí? Le digo, ¿qué estás empezando a hacer? Dice, bueno, yo empecé con esto. Empecé a aprender la parte electrónica. No siendo electrónico, se metió a aprender la parte electrónica. Dice, ya empecé a tomar los cursos de electrónica automotriz. ¿Sí? Ya los tomé. Y ahora estoy en la parte de programación. Y se me está haciendo más fácil la programación. Digo, hay gente que tiene más habilidad para la electrónica y hay gente que tiene más habilidad para la computadora. Dice, se me está haciendo más fácil la parte de la programación. Digo, ¿qué tiempo tienes? Dice, pues yo llegué aquí a la escuela hace un año. Empecé con esto y ahora ya estoy en esto. En un año. Ya está metido de lleno en el automóvil. ¿Sí? Y era persona que no era electrónica, imagínense. No era electrónico y ya en un año ya está metido en programación. Y ya está reparando. Ya está programando llaves, ya está programando inmovilizadores, ya está haciendo la programación de los autos y está sacando fallas. No era electrónico. Él empezó electrónica aquí, con el automóvil, y ya se fue a programación. ¿Sí? Y yo les pregunto a los electrónicos, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer cuando sean grandes? Esa es la parte que debemos de tomar en cuenta, de tomar en consideración, que ustedes ya están preparados prácticamente electrónicamente. Sábado con sábado nos vemos aquí, sábado con sábado estamos capacitándonos, aprendiendo, a hacer mediciones, hacer pruebas, hacer comprobaciones, detectar dónde está la falla. Dice, si yo ya sé sacar fallas, ya sé de electrónica, ya sé procedimientos, ya sé esto, ¿sí? Ahora necesito buscar dónde aplicarlo más, dónde llevarlo, ¿sí? A una aplicación, ¿sí? Y un campo que se está requiriendo ahorita es la parte del automóvil. La parte automotriz es necesario que entren electrónicos. Están entrando los mecánicos y con mucha fuerza. Como saben que necesitan la electrónica, le están pegando fuerte. Están haciendo toda la parte de aprender toda la parte de electrónica, aprender toda la parte de programación y empezar a entrar a las fallas. Y ellos no son electrónicos, no tienen la formación de electrónica de que empezamos con el cautín, con el multímetro, a hacer circuitos. ¿Sí? Entonces ellos no tienen esa formación y le están entrando duro, fuerte a esta parte, porque saben que ahí está la parte del trabajo que les va a dar rendimiento. Y nosotros que somos electrónicos, estamos haciendo nuestro campo de acción más chiquito, porque dicen, no, es que yo soy de audio y video, yo soy de audio y video, y todo lo que sea fuera de audio y video no es electrónica. Y ahí está mal, nosotros nos estamos cerrando cuando deberíamos de abrir nuestro campo. Por eso este compañero que me dice, es que yo en 6 meses cerré la cortina, porque no expandió su campo de acción, ¿sí? No expandió su campo de trabajo. Pero si ustedes ya están en electrónica, lógicamente esos clientes tienen automóvil, lógicamente esas personas tienen, ¿sí? Familiares con auto, con fallas, y prácticamente hay que entrarle a esta parte. Entonces, esta es una pequeña charla nada más para que tomen en consideración que en el siguiente año vamos a entrar de lleno a la parte automotriz. Y entonces voy a necesitar voluntarios, voy a necesitar
voluntarios electrónicos que le entren a esta parte, ¿sí? Que le entren a la parte automotriz y que se van a dar cuenta que no estamos tan alejados de esto como parece. O sea, realmente nada más es entrar a este mundo de la parte automotriz y es la misma electrónica que ya conocemos. Y como dice el compañero, hasta más fácil. Hasta más fácil. Sí tiene razón porque hay muchas cosas que dices, eso ya lo manejo. Ya nada más tengo que entenderlo en la parte del auto y empezar a sacar fallas. ¿Sí? Entonces ahí les queda de tarea para que tengan que pensar en estos días. ¿Sí? Para que tengan un poquito de reflexión y realmente se acerquen a esa parte de los cursos automotrices, no les tengan miedo al auto, prácticamente es electrónica que ya conocemos, y la otra ventaja es que no estamos solos, los mecánicos se van a encargar de desarmar, y los electrónicos nos vamos a encargar de analizar la parte electrónica, o sea, no tienen que meterse ustedes con los fierros realmente, ¿sí? Esa es la ventaja también, que tenemos que hacer ese trabajo, sí, pero no necesariamente desarmando el auto. Nosotros vamos a ir a la parte electrónica. En muchos casos no se desarma, únicamente llegamos a la computadora, al arnés, y todo se va checando ahí, ¿sí? Ustedes ya manejan punta lógica, osciloscopio, multímetro, o sea, prácticamente ya están del otro lado, ¿sí? Ya nada más es meterse a este campo y empezar a, ¿sí?, conocer los sistemas, ¿ok? Bien, ¿se entendió hasta aquí esta pequeña charla?